Bueno, chicos, cuéntenos un poquito, antes de entrar, digamos, en tema, un poquito qué es lo que trabajan dentro de Virginia Bolten. Sabemos que los dos son analistas dentro de este periódico, pero queríamos dar un poquito de difusión de qué es lo que hacen, qué es lo que estudian, cuál es la perspectiva que le dan. Vale, Virginia Bolten es una colectiva que surgió el año pasado. Producimos notas que hablan de varias temáticas como medio ambiente, política argentina, política Brasil, mujeres y géneros, cultura, y también dentro de internacionales todo lo que tiene que ver con Palestina y Sahara Occidental. Y trabajamos desde una perspectiva decolonial. Entonces tenemos este enfoque y buscamos como ser un espacio para difusión de procesos de resistencia latinoamericanos en esta perspectiva decolonial. El nombre de Virginia Bolten es el nombre de una compañera anarquista de 1890 que fundó el primero periódico feminista de Argentina. Así que también es un homenaje a esta compañera. Súper interesante lo de la perspectiva decolonial, digo, porque no es un abordaje que suela usarse normalmente, sino que es como algo nuevo, una perspectiva nueva, digamos, recientemente aplicada a este tipo de análisis. Sí, en realidad la idea es esta, porque estamos en territorio latinoamericano y hay que pensar cuáles son las herencias de todo lo que fue la época de la colonización y cómo en realidad de alguna forma eso sigue al proceso que llamamos también neocolonial, ¿no? Por eso también hablamos bastante de Palestina con esta misma perspectiva, comprendiendo que es un territorio que está bajo un proceso de decolonización también. Exactamente. Bueno, pero hoy vamos a hablar específicamente de Palestina. Y la cuestión territorial. Así que si quieren podemos arrancar. Sí, bueno, ahí, como recién mencionaba Vane, Palestina es un territorio en donde no solo ahora, sino ya hace muchos años que está bajo la ocupación, primeramente para remontarnos 200 años a la fecha de lo que fue el Imperio Otomano. Exacto. Y inclusive la comunidad palestina más importante fuera de lo que es el mundo árabe se encuentra en Chile, porque muchos jóvenes que no querían estar en las guerras obligados por el Imperio Otomano viajaron hasta Chile, así que tenemos aquí cerca una comunidad muy importante del pueblo palestino. Luego de que la Primera Guerra Mundial y el Imperio Británico y lo que es Francia se dividieron toda esta región. Particularmente lo que es el Imperio Británico estuvo a partir de como decía, de la Primera Guerra Mundial ocupando todo ese territorio hasta el año 48, que es cuando a partir de muchas presiones deciden retirarse de la región. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, porque hay una cuestión que por ahí sería interesante comentar con la audiencia, quienes no están como un poco familiarizados con todo esta historia tan larga que viene de la cuestión de Palestina y los judíos en Palestina, por ahí explicar qué es lo que pasó de la Segunda Guerra Mundial, exactamente. Sí, el tema es, está el movimiento sionista. Exacto. ¿Sí? Ben Gurión. ¿Cómo, perdón? Con Ben Gurión y demás. Sí, exactamente. Fue una de las personas que estuvo en el movimiento sionista. O sea, el movimiento sionista es un movimiento nacionalista del siglo XIX, sí, que arranca en el siglo XIX, y ahí es importante diferenciar cuestiones. Lo que está pasando en Palestina es una cuestión política, no es una cuestión religiosa, y el movimiento sionista es un movimiento político, ¿sí? Entonces, como para diferenciar eso. Bueno, a partir de esto de que se va a Gran Bretaña, declara la independencia del movimiento sionista creando el Estado de Israel. Y a partir de eso es que, claro, todas las consecuencias que trajo esa situación para el pueblo palestino. Exactamente. No sé, se puede mencionar la Guerra de los 6 días, la Guerra de Yom Kippur, que fue tan significativa, y todo lo que eso implicó para la Franja de Gaza y demás, ¿no? Sí, bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, en la actualidad hay 5 millones de personas palestinas refugiadas, ¿no? Que a partir de lo que fue muchas expulsiones de sus territorios,
son personas que se encuentran refugiadas y el día de la fecha son 5 millones, ¿no? O sea, es la mayor cantidad de refugiados a nivel mundial. Y es una situación, una ocupación que viene ya de hace muchos años, y diversas resoluciones de la ONU no son inclusive llevadas adelante a partir de el no cumplimiento de esas resoluciones. Entonces es una situación muy compleja, y de hecho, bueno, ahora salió y se difundió a nivel mundial lo que es la situación de la joven palestina de 17 años, Ahed Tamimi. Exactamente. ¿Querés contarle un poquito a la audiencia de quién estamos hablando? Sí, particularmente Ahed Tamimi, bueno, es una joven de 17 años, digo, si buscan en internet van a encontrar un montón de información, en donde la tomaron prisionera en una noche en su casa, porque ella defendió a su primo, también de 13 años, que le habían disparado un balazo en la cabeza los militares de Israel. Se volvió un símbolo de resistencia Ahed Tamimi, y bueno, hay todo un movimiento muy, muy importante que pide por la liberación de ella, y no solo de ella, sino también de casi 400 niñas y niños que están en prisiones. Exactamente. Okay. Y para charlar un poquito más respecto a este conflicto, ¿cuáles serían los principales puntos entre los palestinos y los israelíes? Los principales puntos de conflictos, digamos. Bueno, en realidad, más que los puntos de conflicto, tiene que ver con lo que pide el pueblo palestino, que es el retorno a sus hogares, de los cuales fueron despojados. Y después, hay un tema ahí complejo, porque es el pueblo palestino con sus exigencias, y después la comunidad internacional queriendo imponer determinadas formas que consideran que sería una solución, y ahí particularmente, bueno, obviamente corresponde al pueblo palestino hablar de estas cuestiones, y después hay cosas respecto de estos puntos. Digo, por ejemplo, el pueblo palestino ahora está con un movimiento que se llama BDS, que se toma como referencia a lo que fue el movimiento contra el régimen de Apartheid en Sudáfrica. Sí. Bien, y uno de los puntos que estábamos hablando con Ger, además porque el programa es Hablemos de Desarrollo, hablar un poco sobre cuáles son las posibilidades de desarrollo en Palestina, considerando que es un territorio que está como invadido, ocupado, con ocupaciones militares, y bueno, que todo eso impide lo que será un desarrollo estructural en términos económicos, culturales y sociales. Entonces, poner también en perspectiva, desde también una perspectiva como de crítica a lo que sería el colonialismo, que es también un poco lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Lo que sería, hay que ascender a una categoría para ser desarrollable. Entonces, bastante lo que pasa acá también en Latinoamérica, lo que sería la posibilidad de avance de una economía basada en el extractivismo. Y después también hay algunas situaciones, por ejemplo, en lo que es Franja de Gaza, el 95% del agua que hay en Franja de Gaza, que es una cárcel a cielo abierto, el 95% no es potable. De hecho, según estimaciones de la ONU, para el 2020 no va a haber posibilidad de agua potable dentro de lo que es la región de Palestina de Gaza. Y mencionaba que es una cárcel a cielo abierto, más que nada porque, bueno, está desde no pueden pescar, digo, y pensando también esto en lo que se llaman a quienes se les da la posibilidad de desarrollo, ¿no? Digo, no pueden pescar a determinada cantidad de millas náuticas porque son atacados por las fuerzas por los militares de Israel. Se ha destruido en los últimos bombardeos a Gaza el aeropuerto, y desde allí que no tienen aeropuerto, estamos hablando ya hace 10 años, y a su vez hay una restricción para la importación de materiales de construcción. Entonces, todos los que fueron los bombardeos, todo el desastre que generó, digo, no se ha podido resolver. Además, bueno, con todo lo que fue el asesinato de
pueblo palestino. Claro. Y también pensando un poco sobre estos sistemáticos cortes y restricciones del acceso al agua, que tanto para el consumo, pero también para el desarrollo de lo que sería la agricultura y la industria. Entonces, pensando por ahí, son cuestiones básicas, que sería el acceso al agua, el acceso a energía eléctrica, que es prácticamente imposible ascender a una categoría de lo que sería lo desarrollable, ¿no? Exactamente. Yo tengo una consulta o por ahí pensando un poco en lo que están comentando ustedes. Digo, esta situación en términos del concierto internacional, es decir, los diversos actores internacionales, ya sean estatales u organizaciones internacionales no gubernamentales, ¿cuál es la posición que actualmente toman? Digo, porque ya quedó como bastante clara la posición de Estados Unidos, ¿no? Justamente y con Trump, estaba pensando en ese tipo de alianzas. Y la incidencia que tiene el lobby de todo lo que es la diáspora israelí en el mundo y la presión que eso genera. Quisiera saber cuál es la situación hoy de Palestina con respecto al resto de los actores internacionales. Bien, bueno, ahí antes que nada quisiera poner un ejemplo que creo que es emblemático, que tiene que ver de un expresidente de Estados Unidos, no particularmente porque considere que comparta su mirada, ¿no? Pero Jimmy Carter escribió en el año 2006, ya cuando era expresidente, un libro que se llama Palestina, paz en lugar de apartheid, ¿no? Es decir, un expresidente de Estados Unidos que tuvo la posibilidad de hacer algo distinto a todo lo que fue, cuando termina su mandato escribe este libro. Entonces, esto lo menciono porque a veces cuando hablamos de Palestina, algunas personas que quizás no conocen con un poco de detalle lo que está sucediendo y lo que es la historia, dice, bueno, ¿qué pasa con ustedes que hablan todo esto? Bueno, hasta lo dice y vuelve a decir, no porque comparta las ideas de Carter, ¿no? Pero sí. Escribió ese libro y particularmente, bueno, hablando de que es un régimen de apartheid, que eso está tipificado desde el 2002 en los tribunales internacionales como un crimen de segregación racial, ¿sí? Tomando como, vuelvo a decir, referencia a lo que pasó en Sudáfrica. La situación actual es bastante compleja, más que nada por la decisión que tomó Trump, ¿no? De particularmente trasladar la embajada al Quds. Igualmente también hay un tema, yo recuerdo que el año pasado hablamos un poco respecto de las elecciones de Trump, y bueno, y todo lo que él decía, por ejemplo, del muro con México, en donde pero después vemos que en la historia de Estados Unidos la mayor cantidad de deportaciones se dio con Obama. Entonces está bueno, por un lado lo que es el discurso y por otro lado lo que son las acciones. Por ejemplo, si bien Donald Trump ahora hizo esto de que van a trasladar la embajada, Obama, a semanas de dejar la administración, firmó una entrega de dinero de $35.000 millones para venderles armas a Israel. Entonces, Obama no tiene quizás ese discurso de Trump, pero después en los formalismos la realidad es que luego, inclusive todos los 8 años estuvo Obama en el gobierno y la situación empeoró notablemente a partir de cómo crecieron las colonias y los bombardeos que hubo durante la administración de Obama. Entonces, hoy la situación está bastante complicada y lo que hace el pueblo palestino, la sociedad civil palestina, es hacer ese llamado internacional como, bueno, hay un montón de resoluciones de la ONU que, todas las resoluciones de la ONU respecto de Palestina no se cumplen. Claro. Pasan un montón de gobiernos y sin embargo cada vez es peor nuestra situación. Así que hacemos un llamado a la población civil para que haga acciones en solidaridad con el pueblo palestino. Que se toma, vuelvo a decir, como referencia a lo que fue toda la lucha contra el régimen de apartheid en Sudáfrica. Claro. Y para ir terminando, ¿nunca se firmó algún tratado de paz entre palestinos e israelíes? Hoy estoy media pasada, estoy muy entusiasmada. ¿O qué posibilidades existen para que se firme algún tratado duradero? ¿O qué tendría que pasar, digamos?
Sí, y igual me quedé con algo que no mencioné antes de la pregunta anterior, disculpen, que tiene que ver, por ejemplo, hay que diferenciar algunas cuestiones que tienen que ver, como decía antes, hay cuestiones culturales y hay cuestiones políticas. Por ejemplo, hay en Argentina un movimiento que son los otros judíos, que son judíos no sionistas, ¿sí? Para diferenciar lo que es una cuestión de fe y una cuestión cultural de una cuestión política. Y de hecho, Natalia Oreiro se está presentando el 20 de marzo en Tel Aviv. Hay un movimiento del BDS, particularmente quien lleva adelante el BDS cultural es Roger Water. Bueno, hay un movimiento para que él no se presente en Tel Aviv, y particularmente escribió una mujer palestina y una mujer israelí para que no se presente. O sea, una mujer israelí es parte del movimiento de BDS. Eso como para comentar esto de la diferencia, ¿no? Sí. Y respecto de lo que mencionabas con la pregunta, bueno, en su momento sí hubo acuerdos de paz, los acuerdos de Oslo, pero el tema es que no hubo cumplimientos de parte de Israel con los acuerdos de paz. De hecho, ya estarían prácticamente estaría prácticamente caído ese acuerdo en función de los años que han pasado y que no hubo ningún cumplimiento de parte de Israel a lo cual se comprometieron, ¿no? Exactamente. Por ahí la pregunta por ahí de Marilén, más que con lo sucedido, tiene que ver con la perspectiva o las perspectivas sumándole que hay de un poquito la perspectiva en el del corto, futuro. mediano plazo, de que acerquen posiciones, ¿no? Sí, lo que pasa es que no se trataría de acercar posiciones en función de que, por ejemplo, Estados Unidos se presenta como el mediador, en donde él ya tomó un partido, y es muy nítido eso. Entonces, es complicado, ¿no? Sí. Esa situación en función de eso. Y después, también pensando un poco en esto que veníamos hablando de quienes tienen las posibilidades de desarrollo y demás, la realidad es que mientras siga habiendo, le sacan el territorio del pueblo palestino, lo siguen asesinando, lo siguen encarcelando, le siguen sacando los recursos. Entonces es muy complejo esa situación, y bueno, dependerá ahí me parece que tiene que ver, bueno, con la población, con lo que decidan, y por eso también es importante las organizaciones que están en solidaridad, que hagan acciones en solidaridad, pero que no hablen por los pueblos, en este caso por el pueblo palestino, ¿no? Y después creo que también pensar un poco sobre, ¿es posible un acuerdo de paz cuando sigue un proceso de colonización? Es decir, ¿es posible eso? Bueno, hay algo para cuestionarse también, ¿no? Sí, totalmente. En los próximos, en la próxima columna vamos a hablar también del Sahara Occidental, ahí particularmente ocupado por Marruecos, en donde vemos que son situaciones similares, ¿no? Okay. De hecho, bueno, el muro del Sahara, el muro de Palestina, son muros que separan a los pueblos. Digo, ha habido mujeres que han parido en puestos de control, en checkpoint, ¿no? Para cruzar ese muro, porque no llegaban al hospital, porque no las dejaban pasar. Entonces, digo, es como bastante complejo, pero creo que dependerá de cada, o sea, de la población, y no particularmente de quienes no estamos ahí, pero sí es bastante difícil la situación gobernando, obviamente, Donald Trump. Buenísimo, Germán, Vanessa, muchísimas gracias. Le agradecemos, le damos la bienvenida a esta primer columna del mes de marzo. Nos vemos en abril, entonces, con lo que nos acabas de comentar. Y bueno, les mando un abrazo muy grande a los dos. Bueno, un abrazo enorme. Muchas gracias por esta posibilidad. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Hablábamos con Germán Romano y con Vanessa Urano sobre el Palestina y lo que es la cuestión territorial.
y la complejidad que abarca esta problemática, ¿no? Sobre todo por la cantidad de años que arrastra este conflicto, ¿sí? O sea, se remonta Y realmente además, a 200 años atrás, ¿no? Este tema de las alianzas y también a países e instituciones que están también metidas en el medio y que generan ciertas distorsiones también. Cómo se maneja también el juego de los intereses, ¿no? Claramente, Medio Oriente, digo, es una pieza súper importante en la partida de ajedrez de Estados Unidos y en todo lo que es la conformación del sistema internacional, por lo cual es sumamente interesante ir analizando cada uno de los casos. Vamos a arrancar con Palestina, que fue sumamente interesante, que se arrancó hoy, y vamos a seguir analizando otras cuestiones que son o que atañen a los problemas internacionales.